Hola a todos una vez más, continuamos con el ecocardiograma modo M. Ya vimos el modo M del ventrículo izquierdo, el modo M de la válvula mitral, hoy veremos el modo M a nivel de la válvula aórtica. En el plano parasternal eje largo, si dirigimos el transductor a nivel de la válvula aórtica, veremos las siguientes estructuras. Vemos el trazo electrocardiográfico, esto va a corresponder al tracto de salida del ventrículo derecho. Ahora nos vamos a centrar a nivel de la aorta. El trazado en modo M mostrará que la raíz aórtica se mueve anteriormente durante la sístole y posteriormente durante la diástole. Cuando la válvula aórtica se abre durante la sístole, las cúspides se separan. Sin embargo, en la imagen en modo M solo veremos dos cúspides, dando apariencia como de una caja. Esta imagen que vemos acá corresponde con la pared anterior de la aorta. Este eco que vemos acá va a corresponder con el seno coronario derecho, lo cual se mueve hacia adelante encontrándose paralelo a la pared anterior de la aorta durante la sístole ventricular. La vista de la otra cúspide o seno coronario dependerá de la orientación exacta del modo M. Si el modo M está más a la izquierda, entonces se verá el seno coronario izquierdo, pero si el modo M atraviesa más a la derecha, entonces veremos el seno no coronario. Este eco correspondiente a este seno coronario se encontrará paralelo a la pared posterior de la aorta. Esta estructura que vemos acá va a corresponder con la pared posterior de la aorta. Y por último tenemos la aurícula izquierda. Desde la onda Q del electrocardiograma hasta el inicio de la eyección ventricular, apertura de la caja aórtica, hay un periodo conocido como periodo de preyección o tiempo de contracción isovolumétrica. El tiempo de relajación isovolumétrico es el periodo desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral. Este periodo, así como el inicio de la fase de llenado rápido y la diástasis, es difícil de determinar en este modo M. La contracción auricular sigue la onda P del electrocardiograma. Ahora, si nos centramos de una manera más detallada a nivel de la caja aórtica, con el inicio de la diástole, las válvulas se cierran abruptamente y se coaptan en el centro de la raíz aórtica, produciendo un único eco lineal. Durante el resto de la diástole, las valvas permanecen juntas, siguiendo el movimiento posterior de la raíz aórtica. Es así que se produce la coaptación normal y central de la raíz aórtica en el modo M. En el momento de la sístole ventricular, la válvula aórtica se abre, así como vemos en este otro esquema. Esta primera línea que vemos acá va a corresponder con la raíz aórtica. Luego, la válvula aórtica va a tener un periodo de apertura rápida, un periodo de cerrado lento que corresponderá con el momento de máxima apertura de la válvula aórtica, seguido por un cierre rápido. Todo esto dará la forma característica de una caja dentro de la raíz aórtica. También es importante saber que los senos coronarios pueden revelar un movimiento fino como de aleteos. Esto no es un hallazgo patológico. Esto es causado por el flujo sanguíneo cuando pasa a través de la válvula aórtica durante la sístole ventricular. Este movimiento es similar a la forma en que el viento mueve una bandera, un movimiento tipo sinusoidal. No olvidar el ciclo cardíaco y su división volumétrica. En la sístole ventricular, la válvula aórtica se abre y en la diástole ventricular, los velos aórticos se cierran abruptamente y se coaptan en el centro de la raíz aórtica, produciendo un único eco lineal. Como vemos en el esquema, en este caso aquí la sístole se va a dividir en proto, meso y telesístole, y la diástole también se va a dividir en protodiástole, mesodiástole y telediástole, términos que se han explicado muy bien en las clases anteriores. La capacidad de obtener un buen trazado en modo M de la válvula aórtica va a depender de la calidad de la imagen y de la ecogenicidad de la válvula. Muy importante, el trazado en modo M a través de la raíz aórtica y la aurícula izquierda tienen tres propósitos. 1. Proporciona información morfológica. 2. Información funcional, es decir,
excursión de la raíz aórtica, los movimientos de apertura de la válvula aórtica. Y 3. Se puede realizar la medición del índice aorta-aurícula izquierda para ver si hay datos de sobrecarga o alargamiento de la aorta o de la aurícula izquierda, pero esto es recomendable hacerlo en el ecocardiograma bidimensional. En la práctica clínica, las mediciones en modo M de la raíz aórtica y la aurícula izquierda pueden ser bastante inexactas, ya que puede ser difícil alinear el modo M en forma perpendicular. A pesar de las limitaciones que tiene el modo M a nivel de la raíz aórtica con respecto a las mediciones, veremos algunos trucos que nos pueden ayudar para el diagnóstico de algunas patologías. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en este ecocardiograma bidimensional a nivel de la válvula aórtica, vemos que algo no anda bien allí. Hay una imagen y nos podemos preguntar que tal vez podría ser una aorta bicúspide, una endocarditis de la aorta, una miocardiopatía hipertrófica o tal vez una estenosis subaórtica. En la clase anterior ya hablamos que una de las peculiaridades más importantes del modo M es la precisión de movimientos muy rápidos en válvulas que se abren y cierran aceleradamente. Así que en este caso, al hacer el modo M, vemos que la válvula aórtica se cierra en la protosístole, es decir, al inicio de la sístole, como lo vemos en el esquema. Este tipo de cierre protosistólico es patognomónico de la estenosis subaórtica. En el ecocardiograma bidimensional, no sé si logran ver esa membrana. Es muy difícil de verlo, ya que es un movimiento que produce un recierre muy rápido. En el modo M, ahí donde está la flecha, la válvula aórtica se abre, pero vuelve a cerrarse bruscamente porque el flujo cesa. Es a esto que se llama colapso protosistólico, el cual se debe al movimiento de una de las sigmoideas aórticas sin reapertura posterior, que es prácticamente el diagnóstico patognomónico de la estenosis subaórtica fija de tipo severa. Dentro de los diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta en este caso sería la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida. Observamos este eco bidimensional, vemos el movimiento anterior sistólico, del cual hablamos anteriormente en la clase, también vemos la hipertrofia del septum interventricular, y si lanzamos el modo M a nivel de la raíz aórtica, vamos a ver lo siguiente. Vemos que este tipo de colapso de la válvula aórtica es diferente al anterior, no está presente en la protosístole. En este caso, la válvula aórtica se abre en la caja y ocurre un recierre, pero se vuelve a abrir, ya que no es una subestenosis aórtica fija, es una subestenosis aórtica dinámica, porque es capaz de vencer la obstrucción y volver a abrirse. El colapso es durante la mesosístole, donde vemos las flechas, con reapertura posterior, dando el aspecto como si fuese la joroba de un camello. Este patrón es típico de la obstrucción dinámica importante del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá vemos la diferencia de ambas representadas con sus esquemas. Ahora, en este modo M vamos a analizar este otro caso. Vemos que los velos aórticos están engrosados y calcificados. Lo que llama la atención es que los velos aórticos densos y persistentes reemplazan los patrones de movimiento normales, produciendo ecolineales como si la válvula estuviera cerrada, por lo que no logramos ver bien la imagen típica de la caja aórtica, ya que los velos aórticos son incapaces de abrirse, por lo que esto puede corresponder a un caso de estenosis aórtica bastante severa. Ahora vamos a ver este siguiente caso. Recordemos que con el inicio de la diástole ventricular, las valvas se cierran abruptamente y se coaptan en el centro de la raíz aórtica, produciendo un único eco lineal. El eco lineal debe coaptarse en el centro de la raíz aórtica, a como vemos en esta imagen. Pero si este eco lineal tiene un cierre tipo excéntrico, o sea que no está central, es altamente sospechoso que el paciente tenga una válvula aórtica bicúspide, por lo que debemos acudir al ecocardiograma bidimensional para hacer una mejor evaluación de la válvula aórtica y corroborar el diagnóstico, a como este ejemplo que se ve acá. Ahora, si nos fijamos bien en estos esquemas, podemos ver que en la letra A representaría la coaptación normal y central de los velos aórticos durante la diástole, mientras que en los esquemas B, C y D representarían los diferentes tipos de patrones de cierre excéntrico presentes
presentes en la válvula aórtica bicúspide. En la ecocardiografía es importante tener en cuenta el diagnóstico de la válvula aórtica bicúspide, ya que es un defecto congénito cardíaco relativamente común, representa hasta el 3% de la población. Vamos a ver otro tema importante. Cuando en la válvula aórtica se produce un defecto del cierre o es incapaz de cerrarse, en el modo M vamos a ver una alteración de la integridad de la caja aórtica. Como consecuencia de la imposición repentina del gran volumen regurgitante, el cual produce un aumento precipitado de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y una disminución del volumen sistólico anterior, esto ocasionará el cierre prematuro de la válvula mitral, que indica un aumento significativo de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Uno de los signos característicos en el modo M de la insuficiencia aórtica es la apertura de los velos aórticos durante la diástole, a como vemos a continuación. Vemos dos ecolineales, lo cual no logran coactarse durante la diástole. Este volumen regurgitante de la insuficiencia aórtica, que conllevará al aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, va a tener repercusiones a nivel de la válvula mitral, por lo que para evitar que ese volumen sanguíneo se extravase hasta la aurícula izquierda, la válvula mitral debe cerrarse prematuramente, a como vemos a continuación en los esquemas del modo M. Lo característico de esto, como lo vemos a continuación, es que el cierre de la válvula mitral se va a producir antes del complejo QRS del electrocardiograma. Además, el chorro regurgitante de la insuficiencia aórtica, a como vemos en la imagen del ecocardiograma bidimensional con Doppler, este chorro regurgitante hará contacto con el velo anterior de la válvula mitral, lo que en el modo M la válvula mitral parece que tiembla durante la diástole. A este fenómeno también se denomina el aleteo de la válvula mitral, así que debemos tener en cuenta estos tres signos patológicos presentes en el modo M de la insuficiencia aórtica: la falta de coactación de los velos aórticos durante la diástole, el cierre prematuro de la válvula mitral y el aleteo del velo anterior de la válvula mitral. Y por último, siempre es recomendable ver en el ecocardiograma bidimensional con un modo M a nivel de los senos de Valsalva, unión sinotubular y aorta ascendente, para que no se nos escape cualquier alteración anatómica de estas estructuras. Sobre todo si tenemos un paciente con dolor precordial, siempre es aconsejable verificar estas estructuras para descartar una disección aórtica. En el modo M, a nivel de la unión sinotubular, así se vería una disección aórtica. Esta parte de acá muestra el flap intimal de la disección aórtica y esta otra parte mostrará la luz verdadera. El modo M es una herramienta muy útil para diferenciar auténticos colgajos de posibles artefactos, aunque el modo M solo nos permite estudiar la punta del iceberg, pero en combinación con la ecografía bidimensional nos puede ayudar para activar el protocolo de disección aórtica y proseguir con los demás estudios y conducta médica. También se debe tener en cuenta que una falsa imagen de disección en aorta ascendente donde el modo M nos ayuda a establecer un correcto diagnóstico. La presencia de una imagen lineal de ecos paralelos a la pared sugiere un falso diagnóstico. Y con esto terminamos el modo M de la válvula aórtica y con ejemplos de las patologías más frecuentes. Muchas gracias, espero esta clase te haya sido de mucha ayuda. Bendiciones a todos.